Hola, bienvenidos una vez más a Salón Casal, este espacio dedicado para todos los amantes y gustosos del séptimo arte. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de Michael Haneke, este director austriaco multipremiado y muy respetado por distintos sectores de la industria fílmica del mundo, cuyo universo, hay que decirlo, es sumamente perturbador, muy sombrío. En el mundo de Haneke no hay cabida para la felicidad, no, aparentemente no hay cuestiones optimistas o muy brillantes en ese sentido. La crítica de Haneke es cruenta, potente y directa, ¿no? Nos escupe a la cara el peor lado de los humanos, nuestro peor lado. Cómo a veces nos encerramos y nos cegamos a la realidad que está allá afuera en el mundo, pero también a la realidad que está pasando aquí dentro de nosotros. Sus personajes siempre están llenos de rencor y de ira. Es un cine que cuesta un poquito de ver por esa situación de que no nos queremos enfrentar a veces al espejo total, pero que resulta también muy llamativo, y la verdad es que Haneke lo hace con un talento y un gusto y un tacto que hay que estudiar. La verdad es que Michael Haneke es uno de los grandes directores y como siempre aquí les traemos dos películas que queremos compartir. La verdad es que la filmografía de Haneke es amplia. Yo he tenido la oportunidad de ver casi todas sus películas, así que nos costó un tanto elegir, pero bueno, aquí están las dos películas que les traemos sobre Michael Haneke. La primera, su ópera prima. Y por decir ópera prima, nos referimos a la cuestión del largometraje, del cine en sí. Porque Michael Haneke ya había trabajado previo a esta película en la televisión, pero ya cuando se avienta al formato profesional de cine lo hace con El Séptimo Continente, una película de 1989. Y lo que tenemos aquí es una familia media alta que no requiere o no tiene muchas necesidades. Lo primero que vamos a ver es a esta familia dentro de su coche en estos lavautos, ¿no? Ahí están ellos. Y esto va a ser una analogía de lo que va a ser toda la película. Aquí tenemos a esta familia encerrada en ese coche mientras están limpiando un bien material, que es el vehículo. Y les digo, esta es la analogía de la película. Es una película un tantito complicada de ver. No es un ritmo pausadón, pero el asunto aquí es que Haneke deshumaniza por completo a los miembros de esta familia, que es el padre, la madre y una hija pequeña. Y después los vamos a ver haciendo su rutina. Ellos están llenos de cuestiones electrodomésticas. Les digo, es una familia de clase media alta o alta, no queda muy claro, pero les digo, lo importante aquí es que ellos no tienen ninguna necesidad y que pueden darse ciertos lujos, ¿no? Y bueno, pues están desayunando, tienen ahí muchos aparatos con los que pueden hacerse la vida un poco más sencilla y es muy rutinario el asunto, muy rutinario el asunto. Y les digo que Haneke los deshumaniza y va a deshumanizar a estas personas hasta el final de una forma muy importante, muy imponente en cuanto a su puesta en cámara, porque vamos a tener muchos, pero muchos, muchos planos detalles de el pan, planos detalles de electrodoméstico tal, planos detalles de las manos juntando cierta cosa aquí, cierta cosa allá, y casi no vemos los rostros de esas personas. Eso es lo que tal vez a algunas personas les cueste un poco de esta cinta, pero que es muy importante, y lo que nos habla aquí Haneke es de que esta familia está a punto de hacer una implosión. Tienen todo. El aspecto material, pues decía, este asunto del coche lavándose era una analogía de lo que va a ser la película. Estas personas no tienen una vida emocional plena. Se han convertido más bien en una máquina de obtener cosas. ¿No? Esta a la libre interpretación, obviamente, pero va sobre eso esta película de Michael Haneke. Y después llegan ciertos momentos muy, muy clave en la vida de esta familia. Reciben la visita, me parece, de un ex patrón del padre, que ya se ha retirado y se encuentra también gris, ¿no? No tiene nada que hacer, no le encuentra sazón a la vida y a lo mejor el padre se da cuenta, eso es lo que me depara a mí. Aún estoy joven, pero voy a acabar ahí. Si de por sí
Ahora mi vida es completamente blanco y negro. Lo que viene tal vez va a seguir siendo lo mismo. La rutina de nuevo. La rutina nunca va a cambiar. Estamos metidos en un engranaje completamente oxidado y que no hay forma de reparar. Y por ahí también en una pequeña salida, la película casi siempre, ¿no?, está dentro de la casa de esta familia, pero en una salida ven un accidente de coche. Y eso también los afecta un poco. Entonces estamos hablando aquí de procesos de incomunicación, ¿no? De angustia, de un temor que va surgiendo desde dentro de cada uno de ellos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Sin tener una explicación muy concreta, y porque es así el cine de Haneke, la familia o el padre primero decide terminar con su vida. Pero no en un suicidio común, no. Esto no es una cuestión express, sino es un suicidio planificado. Y también le mete la idea a la madre. Y ellos deciden entonces destruir primeramente lo que son. Y lo que son es la cuestión material. Y en ese último acto, que hay una autoinmolación aquí, tener cuidado. Mucha gente le puede parecer un tanto turbia esta parte, pero ellos empiezan a destrozar. Es un ritual. Su muerte va a ser un ritual. Y ellos tienen que destrozar por completo su casa. Y entonces vamos a ver cómo estas personas empiezan a romper absolutamente todo. Todo. Lo rompen absolutamente. Todos los objetos materiales, todo lo que ellos habían construido, se va al demonio. Y lo último que se tiene que ir al demonio son ellos, su cuerpo, ya vacío. Lo radical un tanto aquí es que la hija, sin que ellos le hayan impuesto también esta regla, la hija le sigue el juego. Y formará parte de este suicidio colectivo. El Séptimo Continente nos habla de todo ello. Es una película, les digo, tanto difícil, pero muy importante, que nos habla de ese vacío social que estamos teniendo por obtener solamente cuestiones materiales u hoy virtuales, ¿no? Haneke todavía no llegaba a este asunto, pero también se puede tener, ¿no? Cómo nos vaciamos y cómo nos alejamos completamente de esa parte humana. Una película difícil, inspirada en unos hechos reales, donde, bueno, Haneke leyó una noticia donde una familia se había matado antes de destrozar su casa, que por ahí investigando un poco también, y creo que lo dice la película, pues se dice de dónde fue esta familia, y cuyos parientes siempre han negado que haya sido un suicidio, ¿no? Es una cuestión ahí que ellos creen que algo muy extraño o alguna situación pasó, no pudo haber tomado esa decisión, ¿no? Una decisión completamente, que podríamos decir, extrema, ¿no? Una decisión extremista, pero bueno. Y el Séptimo Continente obviamente hace referencia a ese, tal vez, paraíso en el que quisiéramos estar, pero que cada vez nos hemos alejado. Caminando hacia ese paraíso, desviamos el camino y acabamos mucho más lejos de lo que realmente queríamos llegar. El Séptimo Continente, del 89, la ópera prima de Haneke. Y de ahí nos vamos a venir mucho tiempo hacia adelante. Me costó saber cuál será la segunda película. La verdad es que yo soy seguidor de Haneke y me gustan muchas películas, pero decidí esta, que tal vez sea mi película favorita de Michael Haneke, que es El Listón Blanco, del 2009, 20 años después de su ópera prima. Una película un tanto abierta, una película también poco difícil de ver. Esta sí es una película que tiene un ritmo mucho más lento, pero de una belleza absoluta. También yo la considero una de las películas más bellas estéticamente y plásticamente que yo haya visto en mi vida. La verdad es que la disfruté muchísimo. Y aquí nos habla de un pueblo, es una cuestión más colectiva. El pueblo de Eekewat, que es un pueblo ficticio cercano del río Elba, allá. Y bueno, pues aquí estamos en principios del siglo XX, finales del siglo, sí, principios del siglo XX, estamos, hay una parte que data la fecha de la trama, de la ficción. Bueno, estamos principios del siglo XX, y pues tenemos una pequeña comunidad, igual donde pues hay un varón y hay campesinos, y bueno, pues hay
pequeña aldeita donde al parecer, pues las cosas se van suscitando de la manera más afable posible, con campesinos, ¿no? Todos trabajan para que todos vivan. Pero obviamente las cosas no son lo que parecen. Y lo que hace Haneke aquí con su ritmo parsimonioso, sin explicarnos del todo las cosas, nos hace sentir que realmente el infierno está ahí, escondido, en cada paso y en cada gramo de tierra de esta población. Y todo se desata cuando el médico de la comunidad va en su caballo y alguien colocó un alambre escondido entre el pasto, entre unas puertas. Entonces el caballo sufre un accidente, el médico sale volando y también sufre de muchísimas heridas. ¿Quién puso ese alambre ahí? ¿Y por qué lo quiso poner ahí? ¿Fue una travesura? ¿Fue algo realmente en contra del médico? ¿O alguien quería que algo pasara realmente? ¿Que hubiera que hubiera ese accidente? ¿Que hubiera ese daño? Y ahí las cosas se desatan. Y comienzan a suceder un montón de cosas que nadie sabe realmente quién las hace. Una mujer muere en un accidente de trabajo un tanto peculiar. Secuestran al hijo del varón, que es el líder de esa comunidad, y lo torturan muchísimo. Por ahí también hay un apuñalamiento. Y bueno, las cosas comienzan a pasar. Lo malo comienza a suceder, así, como un acto natural, como si el mal estuviera ahí circundando entre el pueblo. Obviamente llegan autoridades, no dan con quién pudo haber sido el responsable de cada una de estas cosas. ¿Y qué es lo que está pasando? Empezamos a conocer los núcleos familiares más importantes de ese pueblo y resulta que también por dentro están completamente podridos. Tenemos un párroco que educa a sus hijos de una forma completamente cruel, con castigos, con abusos. El varón mismo en su matrimonio pues, completamente destrozado, así que lo que exige es que una partera, la partera del pueblo, tenga relaciones con él. La hija del médico también tiene relaciones con él. Por ahí también hay una situación donde un padre castiga de una forma terrible, pero terrible en el sentido no física, sino interna, ¿no? Los destrozan por dentro a su hijo porque lo ha descubierto masturbándose, por ejemplo. Es una cuestión ahí de, queremos tener esta silueta de gran sociedad, pero por dentro realmente estamos completamente rotos y quebrados. Y sobre eso va la película. No hay una trama, no hay un conflicto como muy concreto y ortodoxo que nos lleve por un camino. Vamos a tratar de resolver esto o vamos hacia este objetivo. No, es una radiografía de esta población. Y esta población nos habla de un símil de lo que somos como sociedad. Siempre en ese afán de la apariencia. Queremos ser esto, esta es nuestra imagen, pero realmente eso no somos. Y es cautivador y perturbante al mismo tiempo cómo vas sintiendo que hay algo infernal en ese pequeño poblado. No sé si les ha tocado que muchas personas lo dicen cuando van a ciudades donde hay mucha violencia, lamentablemente, que dicen, es que pareciera que no pasa nada, pero sabes que por debajo está sucediendo todo y en algún momento te va a alcanzar. Eso es lo que nos hace ver y sentir, y de una forma muy fuerte, Michael Haneke con El listón blanco, filmada en blanco y negro, con un blanco y negro perdón, entintadito, bellísimo. Cada plano es una cosa maravillosa de composición. La verdad que es una película que estéticamente, repito, no tiene pierde. Es una película bellísima en todo sentido. Y les digo, y esa belleza combinada con este misterio y esta atmósfera ofusca y espesa. Es una película espesa, ¿sí? Es una película muy espesa. La película es narrada por un profesor que a la distancia nos cuenta lo que ha pasado ahí.
¿Qué es lo que termina un poco por dejar las cosas medianamente en paz? La explosión de la Primera Guerra Mundial. Por eso digo que fechamos y datamos la trama en principios del siglo XX. Explota o se anuncia la Primera Guerra Mundial y eso pues deja al pueblo tratando ya no de continuar, tratando de resolver las cosas que han sucedido. El varón y la partera se van, muy fácilmente a ellos le echan la culpa de todo, pues ellos fueron, pero sabemos que seguirán pasando cosas. También aquí Haneke, si lo queremos ver así, nos habla un poco de que este pequeño poblado era el germen o la semilla de esta cultura alemana que después locamente va a ser las cuestiones que van a suceder después de la Primera Guerra Mundial, en el periodo de posguerra y en la Segunda Guerra Mundial y todo eso, toda esa maldad, voy a ponerlo así, de la que hoy se habla así como maldad. Todas estas cuestiones que se intentaron surgen en algún momento y esa semilla también hace ahí un pequeño guiño Haneke a que tal vez surgen aquí en esta aldea ficticia de Eichwald, ahí cerquita del río Elba. Una película, les digo, inquietante, ¿no? Una película que no deja a nadie sin sentir una emoción extraña, turbia, ¿no? Es una película que te mantiene ahí al filo y sintiéndote completamente extraño. No es una película para ver y disfrutar y pasársela súper bien, pero es una película para entender mucho cómo las emociones en el cine no son las más habituales. Y Haneke es un genio y un experto para eso. ¿Qué más quisiera hablar de muchas más películas de Haneke? Yo los invito a buscar su filmografía, les digo, amplia, siempre con estos recovecos oscuros del interior humano y del exterior. Aquí pudimos ver en el Séptimo Continente cómo va hacia la parte más interna tal vez de sus personajes y en el Listón Blanco también, pero en un sentido colectivo también en esta parte externa. En todo sentido y en todos lados Haneke lo logra hacer bien y les digo con un gusto y un tacto muy refinado. Así que bueno, esas son las dos películas que trajimos el día de hoy sobre Michael Haneke, El Séptimo Continente, su ópera prima del 89 y 20 años después, en 2009, El Listón Blanco, con la que, por cierto, ganó el Festival de Cannes, si no mal recuerdo, que lo ha ganado, creo, un par. Lo ha ganado más de una vez. Una de esas fue El Listón Blanco del 2009. Extraordinaria, extraordinaria película, ambas. Y pues bueno, les repito y los invito a seguir explorando este mundo perturbador de Haneke. Pero bueno, yo me despido agradeciéndoles su visita y recordándoles que aquí en la descripción del video encontrarán links a los trailers, escenas o todo aquello que nos encontremos que creemos que complementa lo que aquí hemos dicho. Así que bueno, como siempre yo les digo que más que ver cine es que juntos aprendamos a apreciar el cine. Así que hasta la próxima.